Bienvenido viajero del alma a este espacio de crecimiento y evolución para cruzar de la mano de Padma Tarot Evolutivo, los portales mágicos que te llevarán directamente a descubrir tu verdadera esencia. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy empezamos con un interactivo que podríamos decir el primero de una serie. Nos acercamos a la festividad de Samhain, esa festividad en la que se comenta que los velos entre ambos mundos se va desvaneciendo a medida que nos vamos acercando. Así que vamos a hacer una serie de 4 interactivos publicados, como siempre, sobre esa temática, sobre el irnos acercando a esas energías sutiles de la festividad de Samhain. Y vamos a iniciar esta serie de 4 con un interactivo que nos muestre nuestra sombra, aquello que tenemos oculto y que es necesario empezar a darle luz para poder soltarlo cuando llegue el momento. Para ello tienes 3 opciones: sombrerito de color verde, sombrerito de color naranja y sombrerito de color morado. Cierra los ojos, respira profundo y conecta con tu esencia, con tu alma, y al abrir los ojos, esa opción que primero capte tu atención, esa será tu opción. Si te cuesta conectar de primeras con una de ellas, no pasa nada, puedes pausar el vídeo y cuando estés preparado o hayas conectado con una de las opciones, le puedes volver a dar al play. Dicho esto, recuerda que son energías generales, que no todo tiene por qué vibrar contigo. Suelta aquello que no te sirva, guarda en el cajón desastre aquello que digas no me suena, pero porque nunca se sabe hacia dónde se pueden dirigir esas energías. Dicho esto, empezamos con la primera opción, sombrerito de color verde. Bien, pues sed bienvenidos, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde, y vamos con vuestra opción. En esta ocasión vamos con los arcanos mayores, aunque tengo por aquí los arcanos menores por si necesitamos matizar un poquito más. ¿Qué es lo que estás reprimiendo o estás negando? ¿Qué es aquello que no estás queriendo ver? Y que es necesario empezar a darle forma, a concretar. ¿Cómo se manifiesta? Wow. Ok, pues aquí tenemos tu lectura, sombrerito de color verde. Vamos a ver, que quiero que se vean todas las cartas. Bueno, la pondré aquí al lado de esta. Ahí está. Para que podáis ver todas las cartas. Fíjate, ¿qué es lo que estás reprimiendo o estás negando? Me da la sensación que te cuesta dar cierre a etapas, te cuesta hacer incluso un autoexamen. Quizás pasas de un ciclo a otro, de una etapa a otro, de un libro a otro, sin realmente hacer un resumen, sacar lo positivo o lo negativo. Es como que te cuesta, podríamos decir, asumir también tu parte de responsabilidad en las situaciones o en las circunstancias que cada quien viva. Y no hablo de culpas, hablo de responsabilidad. Cualquier vínculo, cualquier situación
en la que cada uno estemos inmersos, también tenemos nosotros parte de responsabilidad en aquello que sucede o acontece. Y me da la sensación que en tu caso sueles finiquitar tus etapas sin pararte, sin reflexionar, sin tomar conciencia de aquello que ha podido, de aquello que ha acontecido, qué parte es responsabilidad tuya, qué parte es la responsabilidad del otro, de los demás o de las circunstancias, etcétera. ¿Qué herramientas o qué aprendizajes sacas en limpio de esas situaciones o de esas circunstancias? Fíjate, como aquí tenemos a alguien que pasa sin mirar y hay otra persona que en realidad mira hacia atrás, ¿no? Con esa lamparita como la del ermitaño. Y me llama mucho la atención porque cómo se manifiesta en tu vida. Tenemos al ermitaño. Fijaros cómo la imagen es muy parecida en cuanto a la imagen femenina. Y además es como si ambas estuvieran mirando, ¿no? Es como si esta que está a punto de cruzar el umbral estuviera mirando a la otra, al ermitaño, y viceversa. Y eso me lleva a decirte justamente, pues, un poco eso, ¿no? La necesidad o la actitud que has ido teniendo hasta este momento de pasar sin observar, sin tenerte en cuenta, sin tener en cuenta también tus emociones, tus inseguridades, tus heridas, ese replantearte, ¿no? ¿Qué estoy sacando que me ha aportado una situación o un vínculo, etcétera? Es como que se te está pidiendo que empieces a alumbrarte, porque al final se trata de dar lugar a tus emociones, a tus heridas, de dar lugar a tus pensamientos, de dar lugar a aquello que has vivido y aquello que has sentido, ¿no? Pasar sin mirar atrás, cruzar, sí que es cierto que es mucho más ligero, es mucho más cómodo, ¿no? Porque seguimos hacia adelante y no nos paramos y no nos duele y no tomamos conciencia, ¿no? de todas esas heridas o de todas esas cosas, pero al final nos perdemos algo realmente importante, que es observarnos y conocernos a nosotros mismos, a la vez que déjame decirte que el ir hacia adelante sin mirar atrás, que podríamos decir que está bien, que es, como te decía, ¿no? Es mucho más cómodo, mucho más fácil de sobrellevar, también hace que te pierdas esos aprendizajes que ya has tenido, que has pasado, porque esos aprendizajes nos lo aportan en nuestro proceso vital, los problemas que podamos tener, las circunstancias que hayamos vivido, etc. Pero el no pararnos a observar hace que podamos perdernos la herramienta que nos deja cada aprendizaje. Y es importante pararte a observar este punto, que es aquello que me ha dejado la experiencia X o la experiencia C, que es aquello que necesito para cuando cruce el umbral, cuando cruce el puente, quizás más adelante en mi camino pueda utilizar esa herramienta o me vaya a ser de utilidad esa herramienta. ¿Y qué pasa? Que si no me he parado a observar, puedo estar repitiendo constantemente ese patrón. También me da la sensación que eres alguien a quien quizás no le gusta demasiado estar solo o sola. Y que quizás te mueves o caminas con esa necesidad de andar acompañado, ¿no? O acompañada constantemente.
quizás también es una invitación a que observes esa soledad, a que hagas tuya esa soledad y veas dónde está esa dificultad, porque no se trata de que tengas que estar solo, ¿no? A veces podemos estar acompañados y sentirnos solos. Por tanto, ¿realmente estás en la compañía que te hace pleno? ¿O esas compañías son simplemente para apaciguar, para adormecer esa sensación de soledad? Hazte estas preguntas, me parece sumamente interesante. Porque además, fíjate, la estrella, la carta que habla de cómo tienes que abrazar estas sombras, ¿no? La estrella es esa carta que nos habla de esa inocencia, que nos habla de ese tener sueños, de ese tener ilusiones, de ese tener esperanzas, de ese dar lugar también. También es una carta que nos habla de guía, nos habla de que somos personas muy afortunadas porque de alguna manera nos van dejando miguitas en el camino para poder dirigirnos. Fíjate cómo aquí tenemos esta estrella y para llegar a ella tenemos como un caminito de estrellas, ¿no? Muy, muy adecuado a lo que te decía de las miguitas de pan. Me parece muy interesante el hecho de que te estén invitando, ¿no? a abrazar esa parte más inocente de ti, a que tomes conciencia de tus sueños y de que para perseguir o para alcanzar esos objetivos, para alcanzar esos sueños, también es necesario observar de dónde vienes, observar cuáles han sido tus circunstancias vitales, tu camino vital, observar, hacer ese resumen, asumir tu parte de responsabilidad en aquello que te pertenece de una u otra manera. También te pide o nos pide que renovemos, ¿no? Es como darle la vuelta, como hemos estado haciendo, hemos estado viviendo hasta este momento, o de alguna manera cómo hemos estado transitando nuestra vida. Es una carta que te pide justamente eso, esa renovación. Y esa renovación repleta de esperanza, repleta de brillo, repleta de claridad y de nutrirnos de alguna manera, ¿no? De nutrir esa parte más interna, más de esperanza, más de deseos, de objetivos, de ilusiones y de abrirnos a lo que te decía, de abrirnos a esas conexiones importantes que probablemente empezarás a escucharlas o a sentirlas cuando empieces a escucharte a ti mismo o a ti misma, cuando empieces a observarte por dentro en silencio, cuando apagues el ruido que te hace ir hacia adelante sin mirar hacia atrás. A veces es importante darle al botón del stop, de dejar de escuchar el ruido externo y empezar a escuchar nuestra voz interna, saber qué es lo que queremos, saber lo que deseamos, saber lo que sentimos, para tener claro hacia dónde debemos enfocar nuestros pasos. Fíjate que como carta final te dicen o dijéramos que sería que es aquello que aparece una vez abracemos la sombra. Es la torre. La torre que es un cambio. La torre, aunque tiene muy mala fama, porque son cambios totalmente inesperados y son cambios que vienen a sacudir nuestro mundo conocido. Te invita a ello, el cambiar esto, el empezar a hacernos
conscientes de quiénes somos, de lo que queremos, de lo que sentimos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, de conectar con esa ilusión, con esa esperanza, con esos sueños, puede hacer cambiar nuestro mundo y un mundo a mejor. Fíjate cómo aquí tenemos unas ramas de árbol que se están quemando y están abrazando como un círculo, ¿no? De alguna manera, pasar ese círculo significa irnos directamente a la torre. Cuando dejemos de repetir ese patrón, cuando dejemos de dar vueltas constantemente a algo que ya se está quemando, que ya no tiene continuidad para nosotros o no debería tener continuidad para nosotros, nos acercamos o vamos directamente hacia esa torre que puede ayudarnos a cambiar de perspectiva, a abrir nuestra mente a nuevas maneras de ver y por ende a cambiar nuestro presente, a cambiar nuestro mundo tal y como lo conocemos hasta este momento. Y sí, sé que la torre es una carta que suele dar mucho pavor cuando aparece, pero como siempre digo, las cartas tienen su lado más oscuro, pero también tienen su lado claro, su lado positivo. Y en este caso, esa torre lo que te está diciendo es que es necesario romper ese patrón, es necesario dejar de dar vueltas constantemente hacia esas mismas actitudes que no te están llevando a ningún lugar positivo y que hagas el favor de traspasar el umbral para así poder romper con esos patrones, romper con según qué creencias, abrir la mente a nuevas maneras de entender, de procesar, de vivir y por ende de perseguir esos objetivos o esas ilusiones, sueños o llámalo como te cuadre mejor a ti. Vamos con un último consejo del oráculo para esta opción. Y en esta ocasión vamos a coger el oráculo de Madre Kali. Kali es esa diosa hindú de la destrucción para volver a reconstruir. No os olvidéis que todo lo que se viene abajo es para volver a levantarse. Así que vamos a ver qué te dice Kali en esta ocasión. Y para vosotros ha salido Vishvamata, la fuerza de esta diosa es brutal, incluso en las imágenes del oráculo. Así que vamos a ver qué te dice. Es una carta que, como ves, tiene una expresión así como semifuriosa, pero a la vez está serena y te recuerda que su proceder fortalece tus límites contra aquello que no puede ayudar al alma. Vishvamata no dudará en atacar lo que podría hacerte daño. También anula las defensas que has establecido inconscientemente contra la vida para que te dulcifiques y ansíes participar en tu viaje de vida. Cuando no estás endurecido, corrompido o amargado por las experiencias de la vida, eres capaz de ser más abierto y nos dejamos guiar más fácilmente por nuestros corazones a lo largo del camino de vida único y empoderador. Y es un poco lo que te venía diciendo, ¿no? Al final, esta energía lo que viene a pedirte es que sea lo que sea que hayas vivido y que te haya creado esa manera de transitar, de ir hacia adelante sin mirar atrás, ¿no? Y de no pararte a observar, quizás porque crees que iba a doler demasiado o porque crees que no ibas a poder ser capaz de observarlo desde la calma. Quizás ha sido o ha llegado el momento de pararte y observar todos esos procesos desde la calma, desde la serenidad, desde la comprensión de que ya no eres quien
era en ese momento, y por tanto tu visión, tu emoción también es totalmente distinta. Es momento de hacer frente a todo ello y así poder soltar esas cargas para poder transitar hacia esos sueños, hacia esos deseos, hacia esa guía de manera limpia, de manera libre, sin cargas extras. Así que sombrerito de color verde, ya lo sabes. Toca asumir responsabilidades, toca hacer un autoexamen, toca reevaluar de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos, contando con las experiencias y las herramientas que nos han dejado esas experiencias vitales. No tengas miedo, puede que tu vida cambie, pero siempre será a mejor. Nos vemos al final del vídeo. Pues bienvenidos y bienvenidas, sombreritos, brujitas, brujitos del sombrerito naranja. Vamos con vuestra lectura. Vamos a ver qué nos cuentan las cartas. ¿Cuál es ese proceso de reprimir? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? ¿Cómo poder abrazar esas sombras? ¿Y cuál será la luz que resplandezca al final del camino? Así que vamos a ello. Wow. Fíjate, en este caso totalmente contrario al primero. Tenemos a los enamorados como aquello que reprimes o niegas. Y nos sale la carta de los enamorados. Probablemente, y además aquí lo voy a unir, porque no sé el por qué, me da la sensación de que se ligan muy mucho, ¿no? Y tenemos a la fuerza, como esa energía de manifestación. O cómo se manifiesta en tu vida, entre qué bloqueos, qué es lo que se mueve ahí, ¿no? Evidentemente la carta de los enamorados nos habla de decisiones y nos habla de amor. Probablemente, o puede ser perfectamente, y el mensaje es claro. Cómo transitas por las decisiones del amor, de lo sentimental, de los vínculos, ya no solamente a nivel de pareja, de vínculo de pareja, sino por tus vínculos. Me da la sensación que de lo que nos está hablando es de que tú tienes una actitud frente a la energía sentimental, frente al mostrarte sentimentalmente, ya sea en vínculo sentimental de pareja o de otras relaciones, de una manera que no se corresponde con tu interno. Quizás te muestras brusco, brusca, te muestras indiferente, muestras una valentía, muestras una manera de proyectarte en el campo sentimental, de una manera un tanto, como te digo, ¿no? Un tanto brusca, un tanto alejado o alejada del vínculo, cuando en realidad no eres así. Cuando en realidad a ti sí te gustaría enfocarte y te gustaría dirigirte hacia ese tipo de relaciones, pues como más sanas, vamos a decirlo de esa manera, pero no porque tú no seas una persona sana o porque no mantengas relaciones o porque mantengas relaciones tóxicas, sino porque la manera que tienes a la hora de enfocarte en cuanto a ese vínculo quizás no está alineado con tu verdadera manera de sentir, quizás por tus experiencias vitales, quizás pues porque has sido educado o educada o has subido en un entorno en donde pueden haber separaciones, divorcios,
vínculos tóxicos. Tú has aprendido a mostrarte de una manera como mucho más protegida, como que a ti los vínculos como que no te afectan, como que el tener una pareja o tener un vínculo de conexión profunda pues no se te da bien, quizás porque te da miedo a que te hagan daño, a decepcionarte, a que te engañen, etcétera, ¿no? Y eso hace que te muestres de una manera un tanto fría con respecto a lo que son los vínculos, repito, sean del tipo que sean, ¿no? Es como que necesitas protegerte para que no te hagan daño. Y eso, querido, querida, llega un momento que está bien, que muchas y muchos pasamos por ese tipo de necesidad de entender, de protegernos, ¿no? Para que no nos hagan daño, para no sufrir, porque pensamos o malentendemos que el hecho de querer o el hecho de tener un vínculo nos hace más vulnerables y nos hace más débiles y transitamos desde esa coraza, ¿no? Y al final te das cuenta de que no es así. Al final la persona que se esconde detrás de la coraza sufre de igual manera que la que lo hace de manera abierta, porque el hecho de que tú digas que no te importa no significa que no te importe. Tú haces que los demás piensen que no importa, pero en realidad tú sientes exactamente igual. Entonces, ¿de qué sentido tiene esa coraza si tú vas a sufrir de la misma manera? Sí es cierto que de cara a la galería tú eres alguien que no sufre, alguien que le es indiferente, ¿no? Pero si haces un ejercicio de honestidad, puedes decirme con la mano en el corazón y siendo totalmente honesto o honesta, que tú no sufres o no has sufrido porque una relación se haya acabado, porque alguien te haya hecho daño. Sufres igual, no lo demuestras, pero sufrimos igual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos proyectamos desde esa coraza, hacemos pensar o hacemos creer a los demás que no nos importa el daño que nos hacen, que estamos por encima de ese dolor. Y eso hace que a la vez tú sientas que no te corresponden de la misma manera, porque recordad que las energías van y vienen. Si yo proyecto indiferencia, voy a recibir indiferencia. Quien dice indiferencia dice esa frialdad o ese no acabar de darnos al 100%. Por lo que es el pescadito que se muerde la cola, ¿no? Yo me muestro fuerte hacia afuera, hago que nada me interesa o nada me importa o nada me influye o nada me afecta, pero recibo exactamente lo mismo, porque como yo soy fuerte, nadie me toma en consideración. Ah, bueno, es que tú puedes con todo. Ah, bueno, es que, bueno, tú eres fuerte, a ti eso seguro que no te afecta. Pero en cambio sí lo hace. Entonces, esa rueda tóxica, porque ahí sí podríamos hablar de toxicidad, a determinarse. Y eso te lleva a ese carro que te dice que debemos avanzar. Debes avanzar dejando tus miedos atrás. Debes coger las riendas. Además, creo que estás en un momento muy propicio para eso. Creo que tú misma sientes esa necesidad de que haya algún cambio en tu vida. Sabes que algo no está fluyendo de la manera correcta o de la manera que debería de fluir. Y debes aprovechar esa sensación para empezar a tomar decisiones, para empezar a tomar acciones, para empezar a sanar y empezar a observar desde esa sabiduría que tienes. Fíjate que el abrazar a esas sombras, como te decía, es empezar a avanzar, empezar a tomar decisiones, empezar a atreverte a vivir, empezar a atreverte a sanar, empezar a atreverte a darte a los demás,
Y no estoy hablando sin condiciones, estoy hablando a darte, a ser generoso, generosa, a mostrarte vulnerable cuando realmente haga falta. No hace falta fingir que estamos bien cuando no lo estamos. Y es momento de empezar a dar esos pasos. Y fíjate, cuando reconozcas esa sombra, posiblemente vas a tener que mirar atrás. Para algunos casos, sino para muchos, esto viene dado porque quizás en tu entorno, como te decía al inicio, puedes haberte sentido abandonado, abandonada, sobre todo por tu figura paterna. Hay que ponerle el foco ahí, empezar a alumbrar esa soledad, empezar a alumbrar esa herida de abandono, porque al final damos luz a una herida profunda. Fíjate que supuestamente, y como estamos socialmente educados, todos y todas, no tú, todos y todas, que papá y mamá deben querernos por encima de todo, ¿no? Mamá, la mujer que lo da todo por nosotros y que más nos quiere, y papá, evidentemente, exactamente igual. Y cuando una de esas figuras parece que se va, que nos ha dejado, que no le importamos, que, bueno, cada quien que se lo lleve a su experiencia personal, eso hace que empecemos a darnos cuenta de que si papá no nos quiere, ¿cómo nos van a querer? ¿No? Y ahí empezamos a ponernos las máscaras. No pasa nada, yo soy fuerte. No pasa nada, yo puedo con todo, yo puedo solo, yo puedo sola. Cuando en realidad lo que estamos es evitando que alguien venga a herirnos como hizo papá. En su gran mayoría, para las personitas que habéis elegido el sombrerito naranja, será papá, aunque pueda ser otra figura, pero sobre todo la gran mayoría será papá. Así que, bueno, voy a sacar un par de arcanos, en este caso, de arcanos menores, porque quiero que en esta lectura este ermitaño alumbre el siguiente paso que debes dar. El primero es tomar conciencia, el primero es ver esa actitud reiterativa en tu vida. El por qué necesitas el trabajar esa seguridad que te da el mostrarte así. La infancia. Fíjate cómo este ermitaño alumbra a todo lo que te he estado diciendo hasta ahora, ¿no? Alumbra hacia ese proceso que tienes que iniciar. Para de alguna manera laborar esa infancia, tomarte ese tiempo para sanar las heridas, tomarte ese descanso, esa reflexión, ese punto, me paro y observo de dónde me viene esto, de dónde me viene esta actitud, para poder solucionarla. Entre otras cosas porque quien se está haciendo daño eres tú. Y yo tengo muy claro
que, sobre todo cuando son vínculos, hablamos de vínculos sentimentales, al igual que nosotros no queremos sufrir, tampoco es justo que los demás, que esas personas que puedan aparecer en nuestra vida, sufran por heridas o mochilas anteriores nuestras, ¿no? Creo que es necesario hacer limpieza para iniciar una relación sana, equitativa, en donde yo no tenga que cargar la mochila de mi pareja, ni mi pareja tenga que cargar con mi mochila. Ya hablo de mochilas emocionales, ¿eh? Al final, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Pues parece que esta Vishva Mata, así como la lectura anterior, viene también a dar claro su mensaje, en esta ocasión exactamente la misma carta, que te dice que sí, que lo has pasado mal, pero que es momento de soltar, es momento de empezar a hacer limpieza, de dejar esas heridas atrás, el enfado detrás de esas heridas, y empezar a avanzar desde otra perspectiva, desde otro lugar, ¿no? Al final su energía te acompaña para que puedas transitar ese proceso con la fortaleza de Madre Kali, ¿no? Madre Kali es la diosa de la destrucción en el hinduismo, pero destrucción para reconstruir. Y Vishva Mata viene a recordarte la necesidad, en este caso, de soltar para así poder construir algo nuevo y mucho más positivo para ti. Así que sombrerito de color naranja, lo dejamos aquí, te espero al final del vídeo. Y por último vamos con vosotros, sombrerito de color morado. Brujitos y brujitas que habéis elegido esta opción, vamos a ver qué sombra aparece, cómo debemos abrazarla, cómo se comporta en nuestra vida y cómo podemos dejarla atrás. ¡Wow! Bueno, parece que hoy la lectura se relacionan mucho la una con la otra. Fíjate, para vosotros, sombrerito de color morado, podríamos hablar de cierta corrección, o de mucha corrección, o conservadurismo, o quizás rigidez. Quizás estamos más pendientes de lo que sucede fuera, o le damos mucha importancia a lo que sucede fuera. Con respecto a lo que me refiero es a esa corrección, a ese comportamiento intachable, a que todo tiene que ser medido de una manera u otra, ¿no? Dentro de nuestra manera de ver, de enfocar la vida, de pensar, de relacionar, etcétera. Quizás tenemos pues eso, unos valores como muy, muy establecidos. Quizás nos comportamos también de manera muy rígida con respecto a los demás. Quizás incluso juzgamos o prejuzgamos a los demás por nuestra manera de... por nuestras creencias o por nuestros valores. Quizás no acabamos de entender que fulanito o menganito no piense, no haga, no sienta como nosotros creemos que debe ser, ¿no? Al final, esa rigidez de comportamiento, de pensamiento, de sentimiento, es lo que vendría a ser esa sombra. Pero además fíjate que se muestra con la energía de la suma sacerdotisa, que es totalmente wow, ¿no? Es como
como que están muy relacionados, porque tendríamos al Papa y a la Papisa, pero son energías totalmente distintas. Y es como muy curioso el hecho de que salga esta carta. Pero bueno, esta carta lo que nos está hablando también es de cierto perfeccionismo, ¿no? Quizás eres alguien que se somete a la pura perfección, a que todo tiene que ser correcto, todo tiene que estar al milímetro, tienes que ser absolutamente intachable en todo. Creo que entras mucho en el autojuicio, en la autoexigencia. Quizás puede venir dado por una educación en donde te han educado de esa manera, ¿no? O has estado en un entorno en donde se te exigía la perfección, la corrección completa, el no te manches, el esto lo tienes que hacer de esta manera. Y eso ha derivado en ti, pues que tú transites por la vida en los planos que sea, pero me da la sensación, no sé el por qué, que sobre todo en el plano laboral, eres alguien absolutamente exigente, que está pendiente de todo, que se responsabiliza de todo, que necesita que todo pase por sus manos y para que todo esté correcto, que quizás te cuesta delegar responsabilidades justamente por ese punto, ¿no? Porque consideras que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer de la misma manera que para ti es la manera correcta, cuando en realidad debemos entender que no hay una manera correcta única. Para cada quien su manera es la correcta, por lo que ahí sí que transitas ante una energía como muy rígida en tu vida. Pero fíjate que es que además la tercera carta, que te habla de abrazar esas sombras, también es rígida. Nos habla de la justicia. Y claro, la justicia, ojo, la justicia también es una carta muy correcta, muy rígida, ¿no? Pero en este caso nos habla de encontrar el equilibrio. Está claro que cada quien tenemos nuestros valores, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra manera de hacer, pensar y sentir. Y para cada quien lo suyo es lo mejor, para cada quien lo suyo es lo correcto. Pero sí que falta ese punto de aceptación del otro. Al final, debemos equilibrar esas energías. Tú puedes ser como te dé la real gana, faltaría más. Pero debes permitir que los demás sean como quieren, sin juicios. Porque evidentemente a ti no te va a gustar que a ti te enjuicien, que de ti digan que no lo haces bien, etc. Y al final lo decía en otra opción, y al final es como la patata caliente que nos vamos pasando los unos a los otros, ¿no? Yo no pienso como tú tienes que pensar como yo. Pero es que el otro te va a decir exactamente lo mismo. Con lo cual entramos ahí en un pescadillo que se muerde la cola absurdo. Debemos empezar a respetar. Puedes no compartir, puedes pensar que el otro está equivocado, pero no está de más escuchar, no está de más intentar entender al otro con sus historias, con sus pensamientos, con sus valores, con sus creencias, etc. Puedes no compartirlo, o puede que en algún momento aquello que te haya dicho X persona puedas incorporarlo dentro de ti. El problema es que tú directamente te niegas. Esto fuera. Esto no funciona para mí. Esto, como no es base de lo que yo pienso, de lo que yo siento, punto. Y no se trata de eso. Por otro lado, también te diría que quizás eres alguien muy... Y no sé si llevármelo a la sombra, pero sí quizás
es una actitud un tanto que va en tu prejuicio, ¿no? Me da la sensación por estas dos energías, tanto el sumo sacerdote como la suma sacerdotisa, son dos energías que hablan de intelectualidad, que hablan de capacidad de conocimiento. Quizás eres alguien también que necesita absorber información, que es alguien altamente, como te diría yo, capacitado para los estudios, ¿no? Y que a lo mejor solo te dedicas a eso. Quizás directamente estás constantemente encerrado o encerrada estudiando. Y esa justicia nos habla de que es necesario empezar a equilibrar también y empezar a tomar acción, empezar a movernos, empezar a dar pasos. Está muy bien el conocimiento, pero si al conocimiento no le damos forma, no nos sirve absolutamente para nada, más que para nuestro propio ego de decir cuánto sé, ¿no? Al final hay que darle forma con esta justicia. Sea como fuere, por un lado o por el otro, es necesario tomar o dar equilibrio a esas energías. Es necesario saber, entender, empatizar con las creencias, flexibilizarnos, no autoexigirnos tanto, ser más flexibles también con nuestros propios errores, con nuestras incapacidades. Nadie es perfecto, nadie puede llegar al máximo de nada porque no sería humano. Así que cuanto antes entiendas ese punto, antes podrás empezar a flexibilizar tu posición, tu postura, etc. Y fíjate que al final de todo esto volvemos a la primera lectura. Tenemos a la torre en la misma posición, que nos habla primero de que es una etapa cerrada, que es una etapa que se está consumiendo. Fíjate en este árbol que se está quemando, fíjate cómo la rama del árbol hace un círculo, como haciendo referencia a esos patrones repetitivos que podría representar perfectamente a la rueda de la fortuna, ¿no? Ese círculo en el que nos encerramos como si fuéramos un hámster y empezamos a dar vueltas hacia lo mismo una y otra vez. Y es momento de dar el paso hacia esa torre. Y que sí, que la torre da mucho miedo, que la torre es muy mala, pero también tiene su lado positivo. Y es una promesa de cambio, es una promesa de transforma tu vida, cruza, y puede que tu mundo tal y como lo conoces cambie, sí, pero siempre será para positivo, porque hay una destrucción, pero para volver a reconstruir aquello que dejamos atrás y reconstruirlo desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde otra emoción, desde otra percepción de la vida, ¿no? Fíjate que esa torre también es como muy rígida, así que es momento de empezar a darle una nueva forma, ¿ok? Vamos con el consejo del oráculo para cerrar tu lectura. Vamos a ver si sale otra carta que no sea Vaisvamata. Mahavidaya. Maravillosa imagen. Fíjate que esta carta te habla que es la gran sabiduría que se manifiesta a través de las 10 diosas de la sabiduría. Esta carta proporciona todo lo que sea necesario para servir al beneficio espiritual de todos los seres. Esta es la verdadera sabiduría, siempre cambiante en respuesta a lo que se necesita. Hay momentos en que, sin que importe la lógica de un enfoque, sin importar lo que comúnmente se reconoce como correcto o lo sensato que pueda parecer, el corazón debe empujar hacia un camino diferente.
El conocimiento puede provenir de la experiencia, pero no puede garantizar la evolución por sí solo. Únicamente podrás superar los problemas y obtener los más grandes resultados cuando estés dispuesto a aprender desde tu experiencia, cuando tengas el valor de moverte de una nueva manera a lo largo de caminos desconocidos, pero que sean entendidos y atendidos por el corazón. Porque al final, si se involucra las emociones, si se involucra el corazón, el conocimiento puede convertirse en sabiduría. La sabiduría se conoce por su efecto, desencadena sanación, transformación y provee ese camino ante cualquier dificultad. Al final es un poco lo que te decía, ¿no? Tanta rigidez, debes transformarla en compasión, en flexibilidad, en generosidad hacia el otro, pero sobre todo hacia ti mismo. E incluso lo que te decía, cuando he abierto esos dos campos, tanto conocimiento de qué te sirve si al final estás evitando ponerle emoción a aquello. Intenta sumarle la emoción para obtener la sabiduría necesaria para transitar tu camino hacia adelante y sobre todo romper esas estructuras que no te dejan avanzar. Hasta aquí tu lectura. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Si es así, recordad dejar vuestro like, compartir, comentar y todas esas cosas que os digo siempre. Gracias por acompañarme una semana más en este interactivo y recuerda que iniciamos hoy un camino de 4 episodios, de 4 interactivos referentes a la energía de Samhain. Así que todo lo bueno te persiga, te acompañe y se quede contigo para siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo.